Pasar la aguja e hilo por la línea marcada, con la parte opaca hacia adentro. Hola, hoy vamos a crear una rosita de cinta satinada en dos técnicas diferentes. Para ello usaremos aguja e hilo. Vamos con los materiales: cinta satinada amarilla, plumón, encendedor, tijera, aplicador de silicona, aguja e hilo. Toma la cinta amarilla, doblar en dos. Cortar las dos puntas. Sellar el borde con el calor del fuego. Y dar forma. Dobla en dos para marcar la línea. En total son 21 pétalos. Toma el pétalo 1, pasar la aguja e hilo por la línea marcada y solo hasta el centro. Allí mismo colocar encima el pétalo 2 y seguir cosiendo por la línea marcada hasta el centro. Colocar el pétalo 3. Coser. Pegar el pétalo 4. Repite lo mismo hasta completar todos los pétalos. Una vez que tienes toda la tira de pétalos, con el lado satinado hacia adentro, enrollar con el plumón. Con la técnica 1, aplicar silicona en el centro a medida que se enrolla. Por este lado, doblar los pétalos. Deslizar. Así se ve la rosita más cerrada. En la técnica 2, enrollar los pétalos en el plumón, con la parte opaca hacia adentro. Solo es enrollar, no usar silicona.
y cerrar cosiendo con aguja e hilo. Por este lado, doblar los pétalos. Deslizar. Acomodar. Así se ve la rosita más abierta. ¿Cuál de las técnicas te gustó más? Te leo en los comentarios. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!